Los jóvenes deben esperar el momento adecuado para comprar una vivienda. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Querido Darío, qué gusto saludarte. Y hoy traigo una reflexión muy interesante a raíz de todos estos temas que se han venido platicando en los últimos años sobre la carencia de vivienda suficiente para los jóvenes. Y esto me ha llevado a investigar un poco qué es lo que está pasando en todo el mundo en términos de a qué edad los jóvenes compran su primera vivienda y demás en otras partes del mundo. Y la realidad de las cosas, Darío, es que como tú sabes, en México hoy hay una escasez de vivienda muy significativa en todos los niveles socioeconómicos, derivados de que de las políticas públicas inadecuadas que han existido en los últimos años para generar la construcción de vivienda. Y eso por propia naturaleza del mercado, en donde hay una demanda importante de vivienda por parte de la población, pero hay una oferta muy pequeña, pues hace que los precios suban. Y esto le tenemos que añadir un elemento importante que tiene que ver con esta idea de que los jóvenes de veintitantos o en sus inicios de los treintas tienen que ser ya dueños de sus casas, ¿no? Y esto es una aberración terrible porque en realidad eso no pasa en el mundo y no tendría por qué ser México la excepción. No quiere decir que no haya jóvenes que puedan comprar sus casas a los veintitantos tardíos o a los treintas iniciales, pero la realidad de las cosas es que esta concepción de que los jóvenes tienen que comprar su casa ya es una estupidez del tamaño del mundo. Y me voy a explicar puntualmente. En Estados Unidos, la edad promedio de la primera compra de vivienda es de 35 años. Entonces, esto quiere decir que las personas entre que entran al mercado laboral o terminan sus carreras y entran al mercado laboral, rentan durante un periodo de tiempo importante en lo que van haciendo este ahorro previo. En México, con la escasez de vivienda, con una demanda de vivienda auténtica del mercado nacional que existe, más esta creación artificial de que los jóvenes tienen que ser dueños de sus casas inmediatamente a los veintitantos o como dije al principio de los treintas, es una idea que no sé quién se fue el que la empezó a sembrar ahí, pero es una irresponsabilidad brutal. ¿Por qué? Porque los jóvenes, para que puedan tener acceso a comprar una casa, necesitan haber tenido un tiempo de estabilidad profesional, un tiempo de estabilidad profesional con incremento de ingresos a lo largo de sus vidas, que les permitan empezar a ahorrar para tener el dinero suficiente para pagar el enganche y sus gastos de escrituración y entonces sí poder comprar su primera casa. Pero se ha permeado esta idea de que a los veintitantos ya tienes que comprar tu casa y eso es una aberración. Lo he estado platicando recientemente con sobrinos míos, hijos de amigos míos y demás, que de repente a los 26, 27 ya quieren comprar su casa. Y dices, espérame tantito, pues ¿cuánto estás ganando? Espérame tantito, ¿cuánto tienes ahorrado? Entonces, no, los jóvenes por supuesto que tienen que aspirar a comprar una casa, pero tienen que entender que tienen que hacer un ahorro previo con el 30% de su ingreso bruto mensual, es decir, antes de impuestos, por lo menos, para que junten para el enganche y sus gastos de escrituración. Es decir, tienen que tener por lo menos el 27, 28% del valor del inmueble que pretenden comprar. Y esto rara vez lo van a lograr en los 20, lo van a empezar a lograr en los 30 y repito, 30 bajos. Si en Estados Unidos, que es una economía en donde el tema de la vivienda se ha desarrollado durante décadas, con más o menos cierta estabilidad, con ciertas capacidades, con una economía muy consolidada, con ingresos muy importantes, en la edad promedio de compra es 35, pues México tendría que estar más o menos en ese margen y dejar de estarle generando a los chavos un estrés brutal de que tienen que ser dueños de sus casas, sus departamentos. Lo ideal es que viven en casa de sus papás hasta que logren tener este ahorro. ¿Para qué? Para poder entonces sí independizarse. Pero independizarse para salirse a rentar es una locura, porque están destinando una parte muy importante de su ingreso para pagar una renta que no les costaría en casa de sus papás. No, es que yo quiero independencia porque mis papás están sobre mí. Pues claro que están sobre ti, porque eres una persona que está en un proceso de formación de patrimonio y de crecimiento. Muy pocas personas logran comprar su casa, su departamento en los 20. ¿Por qué?
porque todavía no se logra la consolidación patrimonial. Y el tema de comprar tu primera casa, que es tu primera vivienda, seguramente va a ser una casa, un departamento pequeño, que va a satisfacer ciertas necesidades en ese momento, ya sea que estés soltero o que estés ya casado o viviendo con tu pareja, pero va a satisfacer necesidades específicas. Y la casa de tus sueños, esa casa o ese departamento que sueñas tener eventualmente, va a llegar tiempo después. En los 30 altos, en los 40 bajos, vas a poder comprar una siguiente casa y así sucesivamente hasta que en los 40 muy altos o 50 bajos logres ya comprar la casa de tus sueños o una casa muy cercana a lo que tú soñaste. Pero el crearles a los chavos una necesidad de ser propietarios de sus casas hoy en día es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque los estás distrayendo de su proceso de formación de patrimonio viviendo en casa de sus papás, donde los costos básicos están satisfechos. Y no quiero con esto hacer parecer que quiero que las familias vivan hasta los 40 años con sus Sí, papás, o 30 y tantos sí, años, ¿no? eso ya no lo dijiste, pero ¿quién los está presionando? Pues mira, mi querido Darío, lo siento que es un poco las autoridades en No, este sexenio por no hacerse. creo, Ahí te va, ¿no? ahí te Yo va, creo que es ahí te una va. cuestión de naturaleza humana. Un chavo, pues, imagínate a los 22, 23, 24, pues ya no quiere estar en el seno familiar porque quiere empezar a hacer su vida. Lo que tú dices es bien cierto, es Claro, un despropósito salirte de tu casa para pagar una renta que jamás vas a recuperar, que jamás va a ser tuya esa propiedad, cuando lo que deberías de estar haciendo es precisamente tu vaquita, ahorrando, exacto, exacto. pero pues a ver cuántos chavos a los 30 años. Hay muchos, hay muchos que A no sé, ver, ahí te hay va, muchos ahí que te tienen va. hasta 45, 50 años y siguen viviendo en la casa de los papás, pero la gran Bueno, esa mayoría es otra historia. se quiere salir Claro ya. que se quieren salir, claro que se quieren salir. Y ¿Mm? está bien que se quieran salir porque es parte del crecimiento y la independencia. Pero esto de crear esta expectativa que los jóvenes, nomás ven las políticas públicas hoy en día, la vivienda para jóvenes, vivienda para jóvenes, vivienda. A ver, los jóvenes, no estoy siendo ni moralista, es simplemente realista y financieramente responsable. O sea, yo te lo juro que todos los chavos con los que me he sentado les he dicho que se quieren independizar. Digo, a ver, ok, ganas, vamos a rápido un ejercicio, 30,000 pesos mensuales. Ok, ¿cuánto te va a costar la renta de este lugar que quieres vivir? No, pues me va a costar unos 12,000 pesos. Perfecto. Entonces de los 30 ya te quedan 18. Muy bien. Internet, agua, todas las cosas que quieres que vas a tener que pagar. ¿Cuánto quieres pagar al mes? ¿2,000 pesos? Ok, perfecto. Entonces ya te quedan 16,000 pesos. Ahora, ya tienes 16,000 pesos. ¿Cuánto te cuesta vivir tu vida ordinaria de salir, comprar tu coche, la gasolina, seguros, todas las cosas que tienes que pagar? Ok, ¿y de dónde vas a ahorrar para comprar tu casa? No te Si hoy queda. ganas 30,000 pesos, no queda. No. Entonces, tienen que entender que los jóvenes no tienen que ser dueños de sus casas inmediatamente. Hay quienes tienen la suerte o la oportunidad o las circunstancias de la vida que sí lo han podido hacer, pero la gran mayoría, Darío, compramos nuestra primera casa ya cuando estamos más adelante Sí. en la vida. ¿Por qué? Porque cuando sales de la carrera, pues ganas muy poco. Y si no tienes una carrera, pues te va a costar más trabajo echarle Sí. ahí el proceso de formación patrimonial. Entonces, tenemos que entender que los jóvenes que se quieren independizar, por eso surgen las famosas, estas convivencias de los roomies, ¿no? Sí, Porque entre dos comparten, pero entonces un departamento de 2 recámaras, pues ya vale más caro. Entonces la claro. renta es más alta, entonces En menos te va a fin, alcanzar. bueno, Pero bueno, son pues estas ideas que hay, que y la vivienda de jóvenes no es el momento para pensar en eso. muy interesante todo esto que nos compartes y muy actual, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Te agradezco el comentario. Gracias, querido Darío. Fuerte abrazo.